Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Aviyá veremos el tema Aviyá y el misterio de Adán y Java. ¿Qué era exactamente el fruto prohibido del jardín del Edén? ¿Qué representaba el árbol de la vida? ¿A quién representaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? No es lo que tú crees. Y finalmente examinaremos la serpiente de Gan Edem. Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. El Tanaj nos cuenta en símbolos la historia de la caída del hombre, y dice el Tanaj que Yahweh creó a Adán y Java y los puso en el jardín del Edén. En el centro del Edén habían dos árboles. Uno se llamaba el árbol de la vida y a su lado estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego Yahweh les dijo a Adán y Java que ellos no deberían comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si lo comían, entonces ese día morirían. Luego había otro ser extraño, y digo extraño porque era una serpiente según el Tanaj, inteligente, muy inteligente. El ser más inteligente que Yahweh había creado, dice el Tanaj. Esta serpiente conocía la voluntad del Creador y sin embargo opinaba diferente a Yahweh. Dice que la serpiente tentó a Java, es decir, hubo una interacción privada entre la serpiente y Java, y en esta relación la serpiente llegó a convencer a Java que no había peligro en comer ese fruto. El Tanaj dice entonces que Java come ese fruto, y después de esto ella convida ese fruto a Adán también. Ambos estaban creciendo en el jardín del Edén, y como ellos comieron del fruto que no debían haber comido, entonces Yahweh los echa del jardín del Edén. Esa historia siempre nos han contado por miles de años, y mucha gente simplemente lo ha tomado como si fuera una historia literal. La transgresión se había originado a través de ese fruto, y durante miles de años las personas se han preguntado ¿por qué ese fruto era tan serio? ¿Qué representaba realmente ese fruto? Si podemos deducir realmente qué era ese fruto, podemos entender lo que produjo la caída del hombre. Durante muchos años la gente ha pensado que ese fruto quizá era literal y que simplemente Elohim lo puso ahí para probar a Adán y Java. Entonces encontramos dos posibilidades. El fruto puede ser literal o puede ser simbólico. En realidad Yahshua dijo en Matillá 15:11, no es lo que entra en la boca del hombre lo que lo hace impuro. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Si nosotros vemos la relación entre el mundo Haruajín y el mundo físico, el hombre tiene un cuerpo Haruajín y un cuerpo físico, y que el universo está regido por sus principios. Quiere decir que hay leyes Haruajín y leyes físicas. Si una persona viola una ley física, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿se va a ir al lago de fuego en sentido Haruajín? No, simplemente se lastimará físicamente. Pero si una persona viola una ley Haruajín, ¿se va a notar físicamente? No necesariamente. Por tanto, hay leyes físicas y leyes Haruajín. El Tanaj dice que Yahweh le dijo a Adán y Java que el día en que coman el fruto prohibido ciertamente morirán. Ellos comieron el fruto y no se murieron ese día físicamente. Pasó casi 1000 años y recién ellos se murieron, pero sí murieron en sentido Haruajín. La pregunta es, ¿ellos violaron una ley física o una ley Haruajín? Obviamente una ley Haruajín, porque les causó un daño Haruajín. Por eso Yahshua decía, no es lo que entra por la boca, es decir, no es algo físico lo que nos puede hacer violar una ley Haruajín. No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre. Ahora bien, ese fruto prohibido no era tanto una prueba de Yahweh por varias razones. Número 1, no existía el mal en Adán y Java. Yahweh les había creado a su imagen y semejanza. Sabía que sus hijos no tenían nada de malo.
no necesitaba ponerlos a prueba. Escuchen el siguiente dato clave. Para que exista el amor o ahavá auténtico, hace falta la confianza auténtica. Ustedes siempre tienen la facilidad de amar a aquellos en quienes confían. Pero ¿qué sucede cuando desconfías de alguien? Se te hace difícil amarlo, ¿cierto? Y si alguien desconfía de nosotros y nos muestra su desconfianza, también es difícil amarlo. Por ende, es difícil recibir el ahavá o amor de alguien que no confiamos o que no confía en nosotros. Los padres generalmente tienen una marcada tendencia de confiar en sus hijos. ¿Te imaginas a un padre que esté espiando a sus hijos, esperando el momento en que cometan una transgresión y decir: yo sabía que algo malo iba a hacer? No, no es así. Generalmente los padres tienen confianza en sus hijos. Díganme si no es muy común escuchar que un padre diga: no, mi nene es bueno, lo que pasa es que sus malas compañías lo pervierten. Y los padres de los otros niños dicen lo mismo: no, mi hijo es bueno, son sus compañeros los que lo malean, porque el padre tiene la tendencia de confiar en sus hijos, no que sus hijos sean malos. Y Yahweh había creado totalmente puros a Adán y Java. No existía el mal en ellos. Entonces estaba Yahweh poniéndolos a prueba para ver en qué momento transgredían para luego inmediatamente castigarlos. No, Yahweh no tenía esa clase de corazón, pero Adán y Java murieron en sentido Harruajín. Entonces algo extraño pasó en el jardín del Edén. Imagínese usted que un padre tenga esa clase de corazón. Quiere probar a sus hijos. Entonces primero los observa, porque dice que el fruto prohibido era muy tentador a los ojos de Adán y Java. Entonces imagínense a un padre que observa primero: ¿qué fruta le gusta más a mi hijo? Ahí descubre que era la manzana. Entonces toma la manzana y le pone veneno y le dice a su hijo: no comas, y cuando vuelve el hijo está muerto en el piso. ¿Ustedes tendrían esa clase de corazón? ¿Harían esto a sus hijos? Ahora ustedes pueden pensar que Yahweh tiene menos corazón que el hombre. No, ustedes claramente no harían eso. Pero hay gente que cree que Yahweh sí lo hizo. Entonces, ¿quieres decir que Yahweh tiene menos corazón que el hombre? No, no es razonable. Entonces debemos encontrar otra explicación. Si este fruto no era una prueba de Yahweh Elohim, porque Elohim no puede tener esa clase de corazón. Aparte, Yahweh no necesita probar aquello que él creó. Entonces vamos a encontrar una explicación muy escritural, muy clara y muy lógica. Todo lo que Yahweh creó es muy útil para el hombre. Es útil y necesario. Si fuera una prueba, si ese fruto representara simplemente una prueba que Yahweh puso al hombre, entonces estaríamos diciendo que Yahweh le dijo al hombre: el día que fracases en la prueba que yo te pongo, yo te voy a castigar con la muerte. Así nos han enseñado, ¿cierto? Que Elohim puso a prueba al hombre, y como el hombre fracasó, Elohim lo castigó. Pero no dice el Tanaj eso. El Tanaj no dice: el día que comas el fruto prohibido yo te mato. No, el Tanaj dice: el día que comas del fruto morirás, que es muy diferente. Entonces es muy sencillo. Este fruto prohibido está representando una ley o principio universal. El universo está regido por leyes y principios. Todo lo que Yahweh creó fue para que le fuera útil al hombre. Por ejemplo, Yahweh creó la fuerza gravitacional. Es necesario. Si no fuera por esa fuerza, todos estaríamos flotando ahora. Pero si alguien no respeta las leyes de la gravedad, puede caerse de un lugar alto y lastimarse. Lo diré de otra forma. Un padre de familia
familia fabrica una casa estupenda y pone electricidad en toda la casa y tranquilamente le puede decir a sus hijos: no quiero que toquen los enchufes, no quiero que toquen la electricidad, porque el día en que lo toquen se van a electrocutar. No le está diciendo: el día que lo toquen yo los mato. Es muy diferente. Hay una advertencia ahí, ¿me entienden? Y nadie puede ser tan inocente y pensar: ah, mi papá puso electricidad para ponerme a prueba. No, puso electricidad porque es necesaria, pero me está pidiendo que yo respete sus principios. Este fruto prohibido está representando algo necesario, absolutamente necesario, pero como toda cosa necesaria en el universo, tiene sus principios y deben ser respetados. Cuando ustedes eran chicos, en su casa, la cocina, ¿habían cuchillos? Por supuesto que sí. Sus padres les dijeron: no quiero que jueguen con los cuchillos, porque si juegas con eso te vas a lastimar. No te está diciendo: si juegas con los cuchillos yo te mato. Y los cuchillos no están ahí para ponerlos a prueba a ustedes. Están ahí porque son necesarios, son útiles, pero los niños no deben tocarlo. Entonces este fruto prohibido está representando algo necesario, útil y precioso, como todo lo que Yahweh creó, porque todo lo que Yahweh creó fue para el hombre, pero Yahweh estaba advirtiendo al hombre para que no comiera ese fruto. Ahora bien, si este fruto prohibido es simbólico, el árbol que produce ese fruto también tiene que ser simbólico, porque no existe ningún árbol literal que produzca frutos simbólicos. Y dice el Tanaj que el árbol de la vida y el árbol prohibido estaban juntos, uno al lado del otro. Por tanto, el árbol de la vida también es simbólico. Y vamos a comenzar examinando el árbol de la vida, a ver qué significa, porque el árbol de la vida se menciona muchas veces en el Tanaj. En cambio, el árbol de la ciencia del bien y del mal no, se menciona una sola vez cuando dice: no comerás de su fruto. Pero el árbol de la vida se menciona muchas veces, y el árbol de la vida se relaciona siempre en el Tanaj con el deseo más profundo del hombre. Por ejemplo, en Proverbios 13:12 dice: la espera prolongada enferma el corazón, pero el árbol de la vida es el deseo cumplido. Es decir, el hombre tiene un corazón enfermo de tanto esperar el árbol de la vida. Quiere decir que el árbol de la vida está representando el deseo humano, el principal deseo humano. En Revelaciones 22:14, casi al final del libro, dice: dichosos los que laven sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, es decir, entrar al reino de los cielos. Y dice: dichosos los que se purifiquen, porque solamente ellos, solamente los que son puros podrán disponer del árbol de la vida. Entonces, Revelaciones está mostrando la dicha de los que conozcan el árbol de la vida. Otra vez, el árbol de la vida está representando el deseo humano. Uno puede pensar: bueno, ¿cuál puede ser el deseo más profundo del ser humano? Quizá puede ser el dinero, fama y poder. Bueno, el Tanaj dice en Bereshit 3:24 que el deseo de Adán era también conseguir el árbol de la vida. Después que Yahweh los echó del jardín del Edén, Yahweh tuvo que poner querubines para evitar que el hombre alcance el árbol de la vida. Entonces el deseo de Adán era también conseguir el árbol de la vida. Y Adán no necesitaba fama, dinero o poder. ¿Qué podía desear Adán? Imaginemos que Adán quisiera poder, dinero y fama. Vamos a suponer que Adán quería esas cosas, pero él había sido creado por Yahweh para ser el padre de la humanidad y para ser el dueño de toda la creación.
creación, porque después que el hombre llegara a la perfección y se multiplicara, él iba a dominar toda la creación. Entonces Adán iba a ser poderoso, iba a ser el padre de la humanidad y por ende iba a ser muy famoso. Pero para lograr la tercera bendición habría que pasar por la primera, crecer, y por la segunda, multiplicar y recién dominar. Entonces, aunque quisiéramos pensar que el deseo de Adán era fama, poder, etc., aún así él lograría todo eso si cumplía el primer requisito de crecer, porque creciendo en la perfección iba a ser el padre de la humanidad y toda la creación iba a estar en sus manos. Entonces, ¿cuál podría haber sido el deseo más profundo de Adán? Muy simple, crecer. No tenía otro objetivo más grande en el jardín más que crecer. Ahora bien, si ustedes leen en el Tanaj, dice que la serpiente tentó a Java para comer del fruto prohibido, diciéndole: no, entiende que si comes del fruto prohibido no vas a morir. Al contrario, el día que comas se te abrirán los ojos y llegarás a ser como Elohim. Y algunas personas dicen que el problema de Adán y Java fue la soberbia de querer ser como Elohim, pero Yahshua decía en Matillá 5:48: ustedes tienen que ser perfectos como su Padre que está en los cielos. En realidad, el hecho de que esta serpiente haya tentado a Java diciéndole: el día que comas del fruto serás como Elohim, nos da una clave para entender por qué. Porque la serpiente conocía muy bien el deseo del hombre. Si tú quieres tentar a una persona para que haga lo que tú quieres, lo tienes que tentar con algo que él quiere. Por ejemplo, imagínate que tú le dices a alguien: si tú haces lo que yo quiero, voy a permitirte comer este lapicero. ¿Lo puedes tentar con eso? No, porque la persona no fue creado para comer lapiceros. Pero si tú observas y te das cuenta que a esa persona le gustan los chocolates, entonces puedes tentarlo con un chocolate. Por ende, la serpiente le dijo a Java: si comes del fruto vas a ser como Elohim, porque él sabía que el deseo del hombre era ese, porque Yahweh había puesto en ellos el deseo de ser como Elohim. No tiene sentido tentarlo con algo que no tenga nada que ver. Entonces el deseo de Adán era crecer hacia la perfección para ser como Elohim, porque Yahweh puso ese deseo dentro de él. Yahweh puso dentro de Adán el deseo de querer ser como su padre. ¿No somos nosotros iguales? Desde chiquitos queremos imitar a nuestros padres. ¿Quién puso ese deseo dentro de nosotros? Claro, el plan de Yahweh Elohim era que nosotros tuviéramos padres perfectos. Desde Adán y Java hasta todos sus descendientes, todos tenían que ser perfectos. Entonces, naturalmente, el hombre tendería a imitar a su padre. Hoy en día, cuando el hijo ve fumar al padre, inmediatamente agarra un cigarrillo y quiere fumarse también. Lamentablemente tenemos pésimos padres en algunos casos, pero el deseo original de Elohim era que Adán quisiera ser como él, es decir, el deseo más profundo de Adán era crecer. Entonces, si el árbol de la vida representa el deseo más profundo del hombre, está representando a un hombre perfecto. En simples palabras, el árbol de la vida representa a Adán perfecto. Si nosotros observamos en el Tanaj, cada vez que se menciona a un árbol se lo relaciona con un hombre. Yahshua decía que él era el olivo auténtico, nosotros olivos silvestres. Yahshua decía: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces en el Tanaj siempre se compara al hombre con un árbol. En 1 Corintios 15:45 dice también que Yahshua estuvo en la posición de Adán, e incluso Yahshua mismo se llamó a sí mismo el árbol de la vida. En Lucas 23:31
41 Yahshua dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Yahshua era el segundo Adán, pero perfecto. Él dice: yo soy el árbol verde. ¿Qué es un árbol verde? Es un árbol que tiene vida. Entonces, si Yahshua en la posición de Adán representa el árbol de vida, quiere decir que el árbol de la vida de Bereshit representaba a Adán perfecto. Y si el árbol de la vida de Bereshit representa a Adán, la pregunta es: aquel árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba a su lado, ¿a quién representa? Obviamente a Java, pero fíjense que se lo llama árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, que Java podía tomar el camino del bien o el camino del mal. Quiere decir que Java no era perfecta todavía. Una vez que uno es perfecto, es la personificación del bien. En otras palabras, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Java inmadura. Entonces, si el árbol de la vida representa a Adán y el árbol de la ciencia del bien y del mal representa a Java, ¿a qué está representando el fruto prohibido? Porque el fruto es el medio a través del cual el árbol se multiplica. El fruto es el que contiene las semillas que va a permitir que el árbol se multiplique. Por tanto, es muy sencillo de deducir que el fruto está representando el medio a través del cual Java se va a multiplicar. Es decir, el fruto es el amor sexual de Java, su capacidad sexual. Entonces, ¿por qué estaba prohibido? Muy sencillo, porque Java primero tenía que crecer, después recién podía multiplicarse. Nada más que por eso estaba prohibido. Es muy simple de entender. El fruto prohibido está representando el medio a través del cual el hombre se va a multiplicar, pero no debía multiplicarse antes de llegar a la perfección primero, porque si se multiplica en estado imperfecto, entonces todos sus hijos nacerían imperfectos y no serían la imagen de Yahweh. Y Yahweh quería evitar que el hombre y la mujer tuvieran una experiencia con esta fuerza tan poderosa que es la fuerza de atracción sexual, porque esta fuerza sexual tiene sus leyes y sus principios. Toda cosa útil y necesaria tiene sus peligros también. Es como la electricidad. No podemos decirle a nuestro padre: no hagas la casa con electricidad para que no haya peligro. No, nosotros tenemos que ser responsables y cuidarnos y respetar los principios de nuestro padre. Mucha gente piensa que el Ahavá no tiene sus leyes. El Ahavá tiene sus principios. Pero ¿por qué existe el odio? ¿Por qué existen los celos? ¿Por qué existe el adulterio? ¿Por qué existen familias destruidas? Porque la gente cree que el Ahavá no tiene sus principios, pero el Ahavá tiene sus leyes y sus principios, igual que todas las cosas. Continuemos con el relato escritural, a ver si es lógico o no. Dice el Tanaj que cuando ellos comieron el fruto, se sintieron avergonzados y se taparon sus partes sexuales. Uno esconde aquello con que transgredió. Bueno, ellos se taparon las partes sexuales. Si hubiera sido un fruto literal, imagínense ustedes si alguien les dice: no coman de la fruta, y cuando la persona entra, ustedes están comiendo. Esconderían de inmediato los restos de la fruta o taparían sus bocas, pero no van a taparse las partes sexuales. Pero si uno transgredió con las partes sexuales, entonces sí, tiene sentido taparse los genitales. Pero más aún, Yahweh conecta ambas cosas, porque dice el Tanaj que Adán se escondía de Yahweh. Entonces Yahweh encuentra a Adán y le dice: ¿por qué te escondes? Y Adán contestó: me escondo porque estoy desnudo y avergonzado. Y Yahweh le dice: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto prohibido? Yahweh lo relaciona automáticamente. Quiere decir entonces que el fruto prohibido está totalmente relacionado con las partes sexuales de la persona. ¿Qué otra transgresión hubieran podido cometer Adán y Java?
Su única responsabilidad primordial era crecer hacia la perfección antes de multiplicarse. Sin embargo, Adán y Java no llegaron a la perfección y engendraron hijos. Por ende, es obvio que la transgresión que cometieron fue la fornicación. Fornicación es el nombre que se le da a una relación sexual ilícita, a una relación fuera de la voluntad de Yahweh. Ahora bien, después de la caída humana, durante toda la historia, la transgresión de fornicación y adulterio fue considerado la peor transgresión de la historia humana. El pueblo de Yasharel tenía la obligación, cuando nacía un niño varón, se le practicaba la circuncisión, que era un corte en sus partes sexuales para derramar sangre. Es decir, el niño ya desde su nacer tenía que pagar un precio, porque la transgresión original fue originado con las partes sexuales. Entonces, el pueblo elegido de Elohim era principalmente el pueblo que tenía que purificarse de esa transgresión. Ahora bien, ¿qué representa la serpiente? Bueno, si nosotros leemos en Revelaciones, nos menciona muy claramente la identidad de esta serpiente. En Revelaciones 12:9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satán, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, según las escrituras, esa serpiente antigua tenía ángeles a su cargo. ¿Cómo es eso? Observemos el siguiente cuadro. Tenemos el mundo Harruajín y el mundo físico. Nosotros sabemos que existen seres físicos que tienen vida, pero no vida Harruajín, sino vida física solamente, como las plantas y los animales, porque fueron creados para servir en la parte física del hombre. Del mismo modo, hay seres Harruajín que no tienen cuerpos físicos, porque fueron creados para servir a la parte Harruajín del hombre. Quiero decir entonces que el ser humano es el centro de la armonía entre los dos mundos. Por eso dice también el Tanaj que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia estaban en el centro del jardín del Edén, porque Adán y Java representan el centro de la armonía entre el mundo Harruajín y el mundo físico. Ahora bien, ¿puede un animal que no tiene ruaj estar como responsable de seres Harruajín? Porque dice sus ángeles fueron arrojados con él. No, es obvio que esta serpiente de Bereshit es un ser Harruajín. La pregunta es, ¿por qué se lo relaciona con un ser físico? Porque después de la caída, el hombre murió en sentido Harruajín, y Yahweh nos viene a contar la historia con símbolos y elementos que nosotros conozcamos. Si ustedes van a explicar a un niño algo, le explican con términos que él pueda entender. No van a utilizar términos o elementos que él desconozca por completo. Entonces, durante miles de años, Yahweh tuvo que darnos un simbolismo de lo que pasó en la caída, utilizando términos físicos que nosotros entendamos. Por eso el fruto representa algo Harruajín, porque el Ahabá es algo Harruajín. En consecuencia, el relato de la caída de Adán fue representado con algo físico, para que el hombre primitivo lo pudiera entender, pero ahora no. En estos tiempos podemos entender realmente lo que sucedió. Regresemos a la historia de Bereshit. El Tanakh dice que primero hubo una relación entre Java y la serpiente. La serpiente tentó a Java para comer del fruto. Adán no tenía nada que ver, y si el comer el fruto está representando la fornicación y Adán no tenía nada que ver momentáneamente, ¿qué significa esto? Bueno, las escrituras dicen en Judas 1 del 6 al 7 que la transgresión de los ángeles caídos también fue la fornicación. Sí, es absolutamente posible que un ser Harruajín tenga contacto con el ruaj de una persona. Acuérdense de los súcubos e íncubos que hablamos en un video pasado. El Tanaj está lleno de casos y ejemplos de esto. Entonces, en Judas 1 del 6 al 7 nos dice lo siguiente: y a los
ángeles delincuentes que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones perpetuas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego perpetuo. Quiere decir entonces que la transgresión de esta serpiente antigua también fue la fornicación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Por la tarde vamos a ver el proceso de la caída y la motivación. ¿Qué fue lo que produjo la caída de Adán y Java? Primera de Corintios 6:18 nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otra transgresión que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo transgrede. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat. Ahora veremos la serpiente de Gan Eden. En los comienzos, Yahweh Elohim comenzó a crear el universo entero, porque la meta final de Yahweh era crear a sus hijos, al hombre. Pero antes de crear a sus hijos, él tenía que preparar todo el medio ambiente para ellos. Entonces, Yahweh crea primero el mundo Haruajim y luego el físico. En el mundo Haruajim, los Malajim fueron creados, y en la cabeza del mundo de Malajim, como guía y líder principal de los Malajim, había un querubín llamado Lucifer. Entonces Lucifer recibía el Ahavá de Yahweh de forma directa, y él distribuía el Ahavá de Yahweh hacia el resto de los Malajim. Todo era perfecto hasta el día en que Lucifer decide rebelarse. Luego Yahweh completa su creación y le da forma a la tierra y aparece el mundo físico en todo su esplendor. Entonces en el mundo Haruajim estaba Lucifer, pero cuando Yahweh empezó a formar al hombre, Lucifer comenzó a tener una sensación extraña. Por primera vez estaba viendo un ser que tenía dominio sobre ambos mundos. Recuerden que el hombre tiene un cuerpo físico y un cuerpo Haruajim. Entonces por primera vez existía un ser que tenía cuerpo físico y Haruajim, es decir, por primera vez existía alguien que parecía ser superior a Lucifer, potencialmente superior. Eso despertó la envidia y el odio en Lucifer. Nosotros sabemos que Yahweh, el sujeto, estaba buscando un objeto con el cual experimentar alegría, y ese objeto debe ser capaz de reflejar las características de Elohim, y ese objeto es el ser humano. Entonces, cuando Lucifer veía que Yahweh comenzaba a relacionarse más y más con Adán, sentía cada vez más odio por Adán y Java. Los veía crecer y no podía soportarlo. Adán y Java tenían que pasar por 3 etapas. Todas las cosas de la creación pasan por 3 periodos en su proceso de crecer. La primera etapa se llama formación, la segunda etapa se llama el crecer o maduración, y la tercera etapa se llama perfección. Y Adán y Java tenían que cruzar por las 3 etapas hasta llegar a ser Adán perfecto y Java perfecta. Y después ellos recién podían unirse sexualmente y multiplicarse. A medida que Adán y Java iban creciendo, Lucifer sentía que Yahweh experimentaba una alegría cada vez más grande. ¿Cuál era el plan de Yahweh Elohim? Según lo que vimos, que Adán y Java tenían que haber llegado a ser uno con Elohim. Adán tenía que ser el primero que tenga la autoridad de decir: el que me ve a mí, ve a Elohim. Es decir, Adán y Java se iban a convertir en los canales perfectos por donde el Ahavá de Yahweh iba a fluir hacia toda la creación. Ahora bien, todo el mundo Haruajim iba a recibir el Ahavá de Yahweh.
a través de Adán y Java, pero como Lucifer ya había caído, él no soportaba esa idea de ser reemplazado por un ser humano. Por eso planeó la caída del hombre. Entonces, hasta este punto tenemos el siguiente cuadro. Cuando Yahweh Elohim crea a Adán y Java, Lucifer ya estaba apartado de la voluntad del Creador. Su único objetivo era satisfacer sus propias necesidades de Java. Escuchen el siguiente dato clave. Para concretar el mal, para que realmente exista algo malo, ¿qué hace falta? Hace falta un propósito, y Lucifer ya tenía un propósito malo, porque cualquier propósito fuera de la voluntad de Yahweh automáticamente es malo. Hay un sujeto que era Lucifer, pero hace falta un objeto que responda a ese mismo propósito. Entonces ahí se puede concretizar el mal. ¿Cuál era ese objeto que necesitaba Lucifer para concretizar el mal que llevaba dentro? El Tanakh dice que la serpiente fue a buscar a Java, y Java se prestó como objeto para cumplir el propósito maligno de Lucifer. Todos sabemos que Java recibió la orden de no comer el fruto prohibido. Yahweh le dio el mandato a Java simbólicamente, es decir, Java sabía que no tenía que tocar sus partes sexuales, pero Lucifer la sedujo y le dijo: sí, no hay problema, y ella se encontró en la encrucijada de tener que decidir en cuál de los dos yo voy a creer. Por esa razón, ninguno de nosotros puede volver a Yahweh Elohim sin pasar por la misma prueba. Todos tenemos derecho a recibir la palabra de Yahweh, pero Lucifer también tiene derecho a ponernos a prueba. Por esta causa nosotros recibimos la palabra el primer día con gozo. Pensamos que todo va a ser gozo absoluto, pero después, ¿qué sucede? Aparece una duda o un conflicto. Lucifer tiene derecho a ponernos en ese conflicto, y nosotros tenemos la obligación de decidir correctamente. Ahora bien, uno puede decir: Java era muy inocente, a lo mejor no sabía discernir lo bueno y lo malo. Está bien, no hay problema, pero ella pudo regresar y consultar con Yahweh su Elohim y decir: Padre mío, tú dices no comer el fruto, pero Lucifer dice que sí. ¿Qué está sucediendo? Y solamente por esa actitud de volver y preguntar, Yahweh tiene el deber de enseñarle más, porque Java está cumpliendo con su parte de responsabilidad. Y entonces Yahweh le decía: tranquila Java, lo que sucede es que Lucifer se ha revelado y quiere hacerte caer en transgresión, pero vas a hacer lo que yo digo. Pero ella no tomó en cuenta al Creador y decidió creerle a Lucifer y comió del fruto. Entonces con nosotros pasa lo mismo. Nosotros por primera vez recibimos la palabra de Yahweh y después entramos en la duda o en alguna tentación de parte de Lucifer. En ese punto tenemos que volver y consultar a Yahweh. Tenemos que decirle: yo creo que entendí mal, yo quiero que me expliques de nuevo. Pero Java ni siquiera volvió. Entonces automáticamente ella aceptó por voluntad propia a Lucifer como su sujeto. Y ahora sí, por primera vez había una acción de dar y recibir. Había un sujeto y un objeto. Había un propósito falso de por medio y por lo tanto un resultado desastroso. Entonces Lucifer sí logró completar su propósito maligno. El Tanakh dice que Lucifer convenció a Java para comer del fruto prohibido, y el fruto, como dijimos, está representando la capacidad sexual de Java. Quiere decir que al final hubo un acto de fornicación, y la gente que tiene sueños sexuales sabe perfectamente que los humanos pueden tener relaciones sexuales con un ruach maligno. Incluso la ciencia ya ha demostrado eso. Es totalmente posible el contacto sexual con seres ha-ruachim. El Tanakh habla que Jacob fue atacado por un
un ser Harruajín, un malaj, y tuvo que luchar con él durante toda la noche, hasta el punto que el malaj le dislocó la cadera. Entonces Java, que estaba abierta en sentido Harruajín y que confiaba en Lucifer, al final terminó sintetizándose en un propósito falso. Y Adán y Java habían crecido hasta este punto, y en este punto Java cayó. Si Adán hubiera seguido creciendo, entonces Adán hubiera llegado a ser perfecto, y si Adán llegaba a ser perfecto, fíjense ustedes cómo habría quedado el cuadro final. Adán y Yahweh habrían llegado a ser uno, habrían sido Ejad. Por otro lado, tendríamos a Java y Hasatán, que se volvieron también uno. Ahora les pregunto, ¿qué relación es más poderosa? ¿Esta relación de arriba o esta relación de abajo? Obviamente la relación de arriba, porque Yahweh es un Elohim perfecto y Adán hubiera sido perfecto. Entonces esta relación de arriba podría destruir fácilmente a esta relación de abajo, cortarla. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que aun cuando Java cayó y su transgresión era muy grave, si Adán hubiera continuado creciendo hacia la perfección, Adán pudo haber redimido a Java. Quiere decir que Adán pudo haberse convertido en el salvador de Java, en su Mashiach. Y esto se los digo para que ustedes vean que la transgresión de Java es más grave de lo que parece. La transgresión de Java no solo fue la fornicación con Lucifer, ya de por sí la fornicación es muy grave, pero Java fue más allá todavía. El Tanakh dice que Java tomó el fruto y tentó a Adán para que comiera del fruto. Es decir, Java mató a su futuro Mashiach. No fueron los Yahudim los primeros en asesinar al Mashiach, fue Java. Ella asesinó al que iba a ser su salvador. Si ella no tentaba a Adán para comer del fruto, el problema se hubiera solucionado muy fácilmente, aun cuando la transgresión de Java era muy grave. ¿Por qué? Porque Yahweh es un Elohim de Ahavá y compasión, y donde hay Ahavá siempre hay flexibilidad. El Creador no es un Elohim rígido que castiga cualquier error. Hay cierta flexibilidad, pero si exageramos en esa flexibilidad, entonces hay castigo. Entonces, aun cuando Java cometió un error, había una solución. ¿Cuál era la solución? La solución era ahí mismo. Después de darse cuenta que Lucifer lo mintió y que todo era un engaño, ella tenía que haberse arrepentido con lágrimas, con sinceridad, y haber confesado su transgresión ante Yahweh. ¿Qué hubiera hecho Yahweh? ¿Acaso le hubiera dicho: lo lamento por ti, ya fracasaste y vas a morir? No, porque Yahweh es un Elohim de Ahavá, es flexible. Yahweh le hubiera dicho: te doy un nuevo mandato. Ahí mismo comienza la providencia de la salvación. Mi dirección ahora es: no te acerques a Adán, no lo tientes, no lo hagas caer por nada del mundo. Y Java, muy arrepentida, hubiera podido aceptar eso, pero no. Java hizo igual como hace cualquier hombre caído hoy en día. Comete errores y sobre ese error comete otros, y después quiere solucionarlo con una mentira, y comete otra mentira y después otra, y toda su vida está edificada sobre una mentira. Y entonces Java quiso solucionar su problema por sí misma. Quiso venir a donde Adán. Pensó que a lo mejor haciendo caer a Adán, su transgresión sería menos grave. A lo mejor recupero mi posición, decía Java. ¿No les parece algo familiar a lo que nosotros hacemos? Cuando cometemos un error queremos taparlo con una mentira, y después resulta que se derrumba más todavía nuestra vida, y queremos taparlo con otra mentira más, y la situación es cada vez peor. Y después, si podemos hacer que
otros cometan la misma transgresión, nos sentimos menos culpables, ¿cierto? Las personas piensan diciendo, si yo soy el único que transgredió, me siento muy mal, pero si otros también hacen lo mismo, me siento menos malo. Así piensa la gente, pero eso es falso. El bien y el mal no es una cuestión democrática. Una cosa es mala aunque lo haga todo el mundo, y una cosa es buena aunque no lo haga nadie. El bien y el mal no tienen nada que ver con el número, pero Java pensó, si Adán también lo hace, quizás sea menos grave. Por eso nosotros heredamos esa misma mentalidad, queremos que otros también hagan lo mismo. Si alguien se droga, quiere que sus amigos también hagan lo mismo. Si uno hace un acto de rebeldía o maldad en el colegio, quiere que sus compañeros también hagan lo mismo. Entonces nos sentimos menos malos, escondidos en el montón. Eso viene desde la caída de Java en el jardín del Edén, de este problema original. Entonces, ¿pudo Java recuperar su posición tentando a Adán? No, lo único que logró es empeorarlo más, porque mató a su Salvador. En sentido Harruajín asesinó a su Salvador. Entonces Lucifer ganó. Él se puso como el sujeto de ambos, se puso en la posición de Dios de este mundo, dice el Bri Hadashah. Y desde luego Adán y Java en el huerto del Edén también tuvieron un acto de fornicación desenlazado de la voluntad del Creador. Había un doble error aquí. Número uno, ellos eran inmaduros, no eran perfectos todavía. Y número dos, lo estaban haciendo bajo una autoridad falsa. ¿Quién les dio permiso a Adán y Java para que hagan uso de la fuerza más poderosa del universo? ¿Fue el Creador Yahweh? No, Hasatán les dio permiso. ¿Qué autoridad tiene Lucifer para otorgar ese permiso? Ninguna autoridad, pero él tomó esa autoridad. Entonces Adán y Java tuvieron hijos. ¿Pueden estos hijos reflejar las características de Yahweh Elohim? No, reflejan las características de Lucifer. Entonces esta familia caída se extendió hasta nuestros días. Una familia falsa, una sociedad falsa, naciones falsas y un mundo falso. Esto es el infierno literalmente. El infierno que se puede ver hoy en día en cada rincón del planeta. Y el Tanaj menciona claramente esto. Yahshua mencionó claramente esto. En Yohanan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, vuestro padre Lucifer. Si otra persona nos dijera eso, quizá podría ser una persona que esté enojada. A veces las personas se enojan e insultan y dicen cosas que no querían decir, pero Yahshua era una persona de corazón perfecto. Lo que dijo quedó como historia para toda la perpetuidad. Él no dijo esto simplemente para insultar a la gente. Dijo, ustedes son hijos de Lucifer, con todo su dolor lo dijo, pero eso era la verdad. Pero además lo que continuó diciendo es muy claro, es muy profundo. Él dijo así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, es decir, por eso son como son. Luego dice Yahshua, él ha sido homicida desde el principio. Para ser homicida hay que matar a alguien, ¿cierto? Lucifer asesinó a Adán y Java, los mató en sentido Harruajín. Luego dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso también es muy importante. Yahshua dijo que Lucifer era el padre de la mentira. ¿Qué significa ser el padre de alguien? Es aquel que da origen a algo. Y piensen un poco en este mundo. ¿Hay alguien que pueda decir con sinceridad, yo nunca mentí jamás en mi vida? Nadie. Si lo dice, esa es la mentira más clara que dijo en su vida. La mentira es la moneda cotidiana. Todo el mundo miente. En los negocios, en la política, en la casa, en la familia, en el colegio, todo el mundo miente. Es decir, todo el mundo tiene como su
padre a Lucifer. Yahshua lo dijo claramente. Escuchen el siguiente dato clave. Donde hay mentira no se puede confiar, y si no hay confianza, ¿se puede amar? Es muy difícil amar si uno no confía. Por ejemplo, uno va en el tren y hay un montón de personas ahí. ¿Ustedes sienten mucha confianza ahí? No. Todos están con miedo de que alguien les podría robar. ¿Y puedes sentir a Javá por toda esa gente que está en el tren? Difícilmente los vas a amar si tú estás desconfiando. Entonces, Hasatán es el creador de la mentira. Es el creador de la desconfianza. Él creó un mundo totalmente dividido. Pero la humanidad heredó esa característica de él. Y ahora vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Solamente entendiéndolo podemos solucionarlo. Una vez que localicemos la enfermedad, podemos localizar el remedio. Entonces, el Brit Hadashah dice en 2 de Corintios 4:4 que Hasatán es el Dios de este mundo. Él se puso como padre de este mundo. Ahora bien, ¿por qué la gente cuando escucha esto por primera vez no explota en llanto? Porque todos sentimos casi lo mismo. Todos somos iguales y no hay mucho problema. ¿Hace eso menos grave el problema? No, pero la gente tiende a pensar, si todos tienen el mismo problema, entonces no es muy grave. No obstante, la realidad es que todos heredamos una naturaleza infectada con el ADN de Lucifer. Por eso el mundo está como está. Si el mundo estaría lleno de felicidad y armonía, ¿ustedes creen que Yahshua diría, vosotros sois de vuestro padre el diablo? Entonces, en la realidad es que tenemos un mundo totalmente dividido, lleno de mentira y corrupción, donde la muerte Harruajín está en cada rincón del planeta, y no hay nadie que sea feliz. Yahweh nos creó para ser felices, y justo la felicidad es lo que no podemos encontrar aquí. Es obvio que estamos siendo engañados por alguien. Si usted tiene una enfermedad mortal, ¿qué es lo más sabio? ¿Tratar de disimularlo o tratar de curarse? Obviamente curarse. No tiene sentido disimularlo. Entonces, tenemos que localizar y ver cuáles son los puntos de la naturaleza caída. Las características de la naturaleza caída nos van a revelar claramente cuáles son los puntos que nosotros tenemos que cambiar. Son 4 puntos principales. Comencemos por el primer punto. ¿Qué fue lo primero que salió mal? ¿Qué fue lo que hizo mal Lucifer? Número 1. Fue no tomar en cuenta el punto de vista de Yahweh. Cuando nosotros no tomamos el punto de vista del Creador, ¿qué punto de vista tomamos? El propio. Yahweh tiene un punto de vista totalmente universal, pero nosotros perdemos el propósito universal y nos quedamos únicamente con el propósito propio. Quiere decir que no tomar el punto de vista de Yahweh es el origen del egocentrismo. ¿Qué significa ego? Significa yo. Egocentrismo significa yo como el centro, es decir, yo soy el centro de mi vida. Lo único que importa soy yo. Yo quiero tal cosa, yo quiero hacer tal cosa. Y si es malo para todo el mundo, ¿qué importa? Mientras sea bueno para mí, lo hago. Entonces, el problema más grave que tiene la humanidad hoy en día es el egocentrismo. Cada uno jalando para su propio lado. Eso se llama no tomar el punto de vista de Elohim. Punto número 2 de la naturaleza caída. Cuando Lucifer no tomó el punto de vista de Yahweh su Elohim, ¿qué originó eso? Él abandonó su posición porque ahora tenía que encargarse de hacer su propia voluntad. Por ende, el segundo punto es el abandono de la posición. ¿Qué sucede cuando uno abandona su posición? Se produce una pérdida de identidad. Es decir, Lucifer dejó de ser el portador de la luz y se convirtió en Hasatán. Nosotros tenemos la identidad totalmente definida como hijos de Elohim.
Fuimos creados ni más ni menos que a imagen y semejanza de Yahweh. ¿Hay alguien aquí que tenga una alegría infinita cada día por sentirse hijo o hija de Elohim? No, perdimos la identidad como hijos de Elohim. Las personas no saben quiénes son, por eso los jóvenes están buscando siempre una identidad en el mundo. Comienzan a tatuarse, algunos se colocan aretes, etc., porque están buscando una identidad. Hay una etapa o época donde las personas desesperadamente buscan una identidad. Si el hombre no hubiera perdido su identidad, no estaría tan preocupado por la moda ni por la ropa. ¿Qué importa? Soy hijo de Elohim, no importa ni siquiera la ropa que use. Y además todos somos únicos, cada ser humano es único, no hay dos personas iguales. Por ende, ¿existiría celos y envidia? Tratar de imitar la personalidad del otro. No, somos únicos, nadie puede imitarnos, somos irreproducibles en toda la historia humana. Pero el hombre abandonó su posición, Lucifer abandonó primero su posición y se convirtió en un ser falso, perdió su identidad, perdió su valor verdadero. El tercer punto de la naturaleza caída es la inversión del dominio. Inversión del dominio significa que aquel que estaba como objeto se puso como sujeto. Cuando alguien debe estar en la posición de objeto y sin embargo se pone como sujeto, ahí se origina la arrogancia. Pero hay dos clases de inversión de dominio. Número 1, si uno tiene que ser objeto, pero se pone como sujeto, eso es arrogancia y orgullo. Número 2, si uno tiene que ser sujeto, pero se pone como objeto, eso es corrupción. Eso le sucedió a Java. Entonces, en una relación de objeto y sujeto, ¿quién tiene que ser objeto y quién tiene que ser sujeto? Obviamente el sujeto es aquella persona que está capacitada más que el resto y sabe más. Es decir, es la persona que tiene un nivel Harwahin más elevado. Él tiene que ser el sujeto y los demás tienen que ser objeto. Pero ojo, esto no significa que el sujeto vale más que el objeto. Cuidado con eso. Simplemente Yahweh creó un orden para que todo pueda funcionar. Si todos fuéramos sujetos, entonces ¿dónde estaría el objeto? No funcionaría el universo. Por tanto, si tú tienes que ser objeto y actúas como sujeto, eres arrogante. Pero si Yahweh te puso como sujeto y te capacitó para ayudar a los demás, pero tú te haces el loco y te pones como objeto, entonces tú te corrompes. Y muchas veces las personas actúan así, vienen a la asamblea y discuten, luego van afuera y escuchan a personas que tienen una vida Harwahin muy decadente y le obedecen, invierten el dominio doblemente. Aquí en la asamblea eres arrogante y allá afuera te corrompes. Pongamos un ejemplo de esto. Fíjense en Java. Después que ella cayó con Lucifer, tenía que haber sido humilde con Adán, dejar que Adán la guíe, pero ella se puso como sujeto sobre Adán. A Adán lo puso como objeto y lo hizo caer en transgresión. Java tuvo que haber sido objeto y Adán sujeto, pero Java actuó con arrogancia e invirtió su dominio. Finalmente, el cuarto punto de la naturaleza caída es la multiplicación del mal. Esto es el origen de la corrupción colectiva. Primero alguien se corrompe invirtiendo su dominio, luego busca corromper a otros y así sucesivamente la corrupción se esparce como un cáncer maligno. Vamos a poner estos 4 puntos de la siguiente forma. Lucifer no tomó el punto de vista de Yahweh su Elohim, fue egocéntrico, solamente le interesaba su propósito nada más. Después abandona su posición y pierde su identidad y se convierte en Hasatán. Después invierte su dominio, se vuelve arrogante y logra corromper a Java. Luego Java se pone como sujeto de Adán y corrompe a Adán y a todos sus hijos. Ahí tenemos la corrupción colectiva que hay
ha llegado hasta nuestros días. Y todos estos 4 puntos de naturaleza caída, todos lo heredamos automáticamente y actuamos en base a esa tendencia. Primero, no tomamos el punto de vista de Yahweh Elohim, hacemos lo que queremos con nuestra vida, no tenemos una identidad ni una personalidad verdadera, no sabemos quiénes somos, pero cuando llega el momento actuamos, somos arrogantes y corruptos, tratamos de hacerle creer a otras personas que somos grandes, pero en realidad no somos nada, y en realidad tenemos vicios, nos corrompemos, y después, como no queremos estar solos en el problema, queremos que otros hagan lo mismo también, entonces aparece la corrupción colectiva, y en todas las instituciones y gobiernos del mundo ocurre lo mismo. Hay corrupción en todos lados, y siempre que uno quiere ser sano, lo corrompen enseguida, o se tiene que ir. Grandes instituciones están metidos en este problema. Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? ¿Cómo solucionar todo esto? La causa de todo es el primer punto, no tomar el punto de vista de Yahweh. Los demás vienen por añadidura. Quiere decir que primero tenemos que aprender a tomar el punto de vista de Yahweh Elohim. Por tanto, escucha lo que te dice tu Creador. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonar, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba.